¿Qué es el nuevo orden mundial? Todos hablan de él, todos luchan contra el nuevo orden mundial, todos dicen que ahí viene el nuevo orden mundial, que nos van a imponer el nuevo orden mundial. Nadie sabe lo que es. Así es que vamos a hablar sobre eso porque me encanta que hay gente que todavía dice que estamos luchando contra el nuevo orden mundial. Bueno, el nuevo orden mundial se impuso desde 1919. Es lo primero que tienes que saber, es el orden emanado de la paz de Versalles, de la Primera Guerra Mundial, el orden norteamericano. Ese es el nuevo orden mundial. Y lo segundo, que casi todos los que piensan que luchan contra el nuevo orden mundial le están haciendo la chamba. Sí, es bien importante a nivel poder someterte, dominarte, porque de eso se trata el poder, pero es más fácil someterte y dominarte si tú no te enteras que lo están haciendo. De hecho, es todavía más fácil si te someten y te dominan mientras tú juras que luchas por la libertad. De hecho, no hay nada más sencillo que someterte mientras te estás arrebatando a ti mismo tu propia libertad. Vamos a hablar del llamado nuevo orden mundial y sí, siempre tiene que ver con los gringos. El nuevo orden mundial está finalmente estipulado ahí en el billete del dólar. Vamos a analizar en este programa el billete de $1 que está lleno de símbolos. Bueno, nuevo orden mundial. Si nos vamos al billete de $1, ¿no? Acuérdate que está lleno de símbolos masónicos. Tienes la pirámide trunca con el ojo que todo lo ve. Y la parte de abajo dice Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum en el billete de $1, que significa el nuevo orden de las eras. Eso es lo que significa el nuevo orden de las eras. El nuevo orden mundial, Novus Ordo Seclorum. Y eso está impreso en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. El gran sello de los Estados Unidos, lo analizaremos también, está impreso en el billete de $1 desde 1935. ¿Sí? Pero el gran sello existe desde 1782. Estados Unidos nació oficialmente en 1783. Todo el mundo habla del 4 de julio de 1776. Ese día se declaró la independencia. El Tratado de París de 1783 es en el que Inglaterra reconoce el nacimiento de Estados Unidos. Y desde 1935, en su billete de $1, el que todos usan, ¿quieres guardar un secreto? Ponlo a la vista de todos, ponlo en el billete que todos tienen y que todos manosean. Bueno, pues ahí está el gran sello y la frase Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de las eras, que está inspirado en el poeta Virgilio. ¿Quién es el poeta Virgilio? Pues el escritor, el creador del gran poema romano, la Eneida. Sun Tzu, nunca he escuchado hablar de la Eneida. Bueno, a ver, los griegos, eso sí lo tienes muy claro, escribieron dos grandes, Homero escribió dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Lo que intentan estos poemas es explicar el origen sagrado de los griegos. Bueno, cuando empieza el Imperio Romano, con el primer emperador, Octavio César Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo, están haciendo el gran Imperio Romano, poderosísimo, viril, militarizado, en fin. Y entonces Octavio quiere hacer un poema que hable del origen sagrado de los romanos, que sea copiando el estilo de la Odisea. Entonces lo encarga al poeta romano por excelencia, Virgilio. La Eneida es la historia de Eneas. Fíjate qué interesante. En la Ilíada te cuentan la caída de Troya y en la Ilíada te cuentan que un héroe troyano que sobrevive sale huyendo de Troya y se llama Eneas. Entonces, así como la Odisea griega te cuenta las aventuras de Odiseo, la Eneida de los romanos te cuenta la historia de Eneas. Todos los romanos lo que van a asumir en este poema de Virgilio, la Eneida, es que Eneas, último gran héroe troyano que lleva con él la espada de Troya, que representa el poder, la historia y la tradición troyana, Eneas sale huyendo de Troya y tras un periplo que le lleva 10 años, que al estilo de la Odisea y que implica monstruos, brujas, sirenas y un descenso al inframundo, finalmente Eneas llega a la península itálica para convertirse en el padre de lo que luego serán los romanos. Esa es una historia que no vamos a contar ahora porque no es el tema, pero te cuento todo esto porque la frase nuevo orden de los siglos o Novus Ordo Seclorum es una frase inspirada en otro poema de Virgilio conocido como Las Bucólicas, otro poema compuesto por Virgilio a petición de Octavio para explicar el origen divino de los romanos. Ahorita vamos a hablar más de ese poema. Pero a ver, el tema es, los romanos se van a asumir
como hijos de dioses. De hecho, se van a contar la historia donde la Virgen Rea es violada por el dios de la guerra, por Ares, y de ahí van a venir eventualmente Rómulo y Remo y los romanos. Es decir, que los romanos lo que van a asumir es, tenemos un imperio que domina el mundo de su época. Ojo, los poderosos siempre han querido dominar el mundo. Lo que cambia es el tamaño del mundo que puedes dominar. Los romanos dominaron el mundo que existía en tiempos romanos y que era susceptible de ser conquistado. Los persas dominaron el mundo. Ciro el Grande se hacía llamar rey de los 4 rincones de la tierra. Los chinos asumían que dominaban todo bajo el cielo. Los poderosos siempre han querido dominar el mundo. Apenas en la época norteamericana se puede, en serio, dominar todo el planeta. Pero bueno, los romanos se van a dar un origen divino para decir es voluntad de los dioses que nosotros hayamos creado el imperio y es voluntad de los dioses que nosotros civilicemos el mundo. Y ese es el nuevo orden de las eras. Para Virgilio, para los romanos, ha llegado una nueva era, la era romana, inaugurada por los dioses que nos dieron el poder a los romanos para que los civilicemos. Bueno, todo eso que es muy romano, los norteamericanos lo van a tomar como propio y van a organizar toda la narrativa del origen de Estados Unidos basado en lo mismo, en la idea de los dioses nos han entregado esta nueva tierra prometida que es América. Es bien interesante. Estados Unidos nace, decíamos, en 1783. Ubica que el Estados Unidos que nace en 1783 es muy chiquito. Es de la costa atlántica al Mississippi y no llega a Florida. Florida sigue siendo parte de España. Es muy chiquito. 1783. Para 1848 Estados Unidos ya llega de costa a costa y para 1867 ya tiene Alaska y Hawái. Es decir, que a los 80 años de haber nacido, lo que era una franjita de tierra en el Atlántico ahora llega hasta la costa del Pacífico y hasta Hawái. Ahí no más. Y de hecho para 1898 hasta las Filipinas. Y los norteamericanos, al igual que los romanos, pues van a tener que explicarse a sí mismos, bueno, ¿y por qué somos nosotros los más poderosos del planeta? Y se van a responder, porque Dios así lo quiso. Y van a inventar una narrativa que hasta el día de hoy es conocida como el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto fue la gran historia que los gringos se contaron de sí mismos a lo largo del siglo XIX, que básicamente lo que decía es, nosotros los norteamericanos somos. Van a retomar el mito judío, el mito hebreo. Nosotros los norteamericanos somos el nuevo pueblo elegido de Dios. Dios, que nos ha elegido como pueblo, nos ha dado una tierra prometida. La tierra prometida es el continente americano y nos ha dado una misión que es civilizar el planeta. Es exactamente la misma historia que se cuentan los romanos. Entonces, tenemos un destino evidente o manifiesto que ha sido dado por Dios, que es civilizar el mundo. Somos un nuevo pueblo elegido con una nueva tierra prometida y un nuevo pacto con Dios. Pero a ver, ojo, ¿quién es este pueblo elegido? Pues el pueblo norteamericano. Ah, cualquiera que vive en Norteamérica, no, de entrada todos los apaches, comanches, esos van para afuera. Y cualquier pelado migrante que llega a Norteamérica, no. El pueblo elegido es blanco, anglosajón y protestante. Entonces, este pueblo elegido, blanco, anglosajón, protestante, ha sido dotado por Dios de una tierra prometida. Todo el continente americano, no un cachito, no Norteamérica, todo. De ahí viene la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que implica América, el continente completo, para los americanos, nosotros los blancos anglosajones protestantes. Esto para entender que Estados Unidos nace con un proyecto expansionista, imperialista, y que nace, desde que nace, con el objetivo mismo de dominar todo el planeta. Es importante saberlo porque es el país que va señalando a todos de tú quieres conquistar, tú invadiste, tú hiciste la guerra, cuando es justo lo que ellos hacen. Entonces, su narrativa de destino manifiesto surge desde que el país nace y es importante comunicarle esta narrativa a toda la población norteamericana para que sea lo que los motive. No basta con que conquistes todo el territorio, lo que es que tu gente vaya a poblarlo y entonces les vendes este tipo de historias, ¿no? Entonces, el nuevo pueblo elegido son los blancos anglosajones protestantes. Y aquí hay un tema fundamental de este nuevo orden de los siglos. O sea, los norteamericanos encabezados por Thomas Jefferson, que es el gran ideólogo de esto,
lo asumen así. Es nuestro destino patente, es nuestro destino evidente y manifiesto conquistar todo el planeta, para lo cual tendremos que conquistar América. Y ese es un destino que no es para todos, es únicamente para blancos, anglosajones y protestantes, porque, a ver, esto remonta a sus orígenes al siglo XVI. Hasta antes de 1521, Europa es cristiana católica. 1517, Lutero clava 95 tesis contra las indulgencias católicas en una iglesia en Wittenberg. Comienza la Reforma Protestante. Para 1521, Lutero ha sido excomulgado y su versión del cristianismo se ha extendido por el norte de Europa. De ahí surgirá el calvinismo. Y todo lo que hoy conoces como protestantes, evangélicos, cristianos, son de origen luterano y calvinista. Y van a nacer en un franco conflicto, en una guerra declarada contra la Iglesia Católica. Ahora, aquí agrégale factores, y es, mientras países como el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el norte de Alemania, Holanda, Suiza, Escocia, Inglaterra, que son los anglosajones, ellos son los que se hacen protestantes, en una época en que la gran potencia mundial es España, como le llamaban entonces la monarquía católica universal, bueno, la monarquía católica, es decir, universal, que es lo que significa. Entonces, la gran potencia es España, que domina medio planeta, y domina medio planeta también con un discurso religioso en el que estamos haciendo la obra de Dios porque estamos llevando la palabra de Dios. La diferencia es que la palabra de Dios para los católicos es universal, le debe de llegar a todo el mundo. Para los gringos no, la palabra de Dios es solo para los blancos. Eso es bien importante tenerlo claro en el pensamiento norteamericano. Entonces, estamos hablando de una época en la que España domina medio planeta, España tiene un imperio que le da la vuelta al mundo, España es la gran potencia y España es católica. Y están surgiendo las potencias protestantes. Entonces es un conflicto, por un lado, de Inglaterra contra España, de yo aspiro a ser la potencia dominante, y ya que España es católica, Inglaterra se va a afianzar en lo protestante calvinista. Entonces se convierte en un proyecto de calvinistas contra católicos. Todo empieza con este radicalismo religioso de yo tengo la verdadera fe, no como tú. Los católicos asumen yo tengo la verdadera fe, los protestantes también. Y entonces lo que tenemos es una raíz judeoprotestante, y digo judeoprotestante porque son blancos anglosajones protestantes que retoman los mitos judíos, ¿no? De somos el nuevo pueblo elegido. Este es el fundamento de las 13 colonias británicas, que será el fundamento de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha crecido contra un enemigo, siempre ha necesitado un enemigo. El primer gran enemigo de Estados Unidos fue España y lo católico. Eso lo heredó México. De ahí viene la guerra de Estados Unidos contra México. Entonces, todo lo que Estados Unidos comienza contra el hispano, contra el español católico, pues finalmente se lo traslada al mexicano católico. Ojo, esa es una lucha que los gringos tienen hasta hoy. Todos los problemas que veas hoy contra migrantes hispano-católicos es justo por esto. No son el pueblo elegido de Dios. ¿Quiénes fundaron Estados Unidos con esta idea de retomar las leyendas romanas, convertirse en un nuevo pueblo elegido según los mitos hebreos? ¿Quién crea Estados Unidos? Hay una élite de personas. El más importante de todos, Thomas Jefferson, la gran mente intelectual de Estados Unidos, Benjamin Franklin, uno de los grandes financiadores y también una gran mente brillante, Alexander Hamilton y, por supuesto, George Washington. Ojo, los padres fundadores de Estados Unidos tienen una característica muy interesante. Todos son de familias de origen calvinista, o sea, todos son protestantes, pero prácticamente todos se han hecho ateos o se proclaman ateos, lo cual es contradictorio con el hecho de que todos son masones, y digo contradictorio porque los masones creen en Dios. Entonces, en realidad, claro, no creen en Dios, estos primeros padres de la patria norteamericana, no creen en Dios en el formato católico o en el formato cristiano o en el formato calvinista, pues creen en algún concepto de Dios, fundamental para ser masón. Entonces, lo que tienes es una élite de origen calvinista, donde todos son masones, donde se declaran ateos y todos son iluministas. ¿Qué quiere decir esto de iluministas? Tenemos dos orígenes, ¿no? La llamada Ilustración francesa, que es justo la idea de a través de la razón vamos a convertirnos en seres humanos superiores. Y esto fue retomado en gran medida por un grupo muy popular hoy en día, aunque solo existió 15 años de manera oficial en Baviera, conocido como los Illuminati.
los Iluminados de Baviera, que fueron prohibidos y disueltos por el gobierno bávaro, aunque dicen que sobrevivieron a través de sectas masónicas que llegaron a Estados Unidos. Los Illuminati o los iluministas son justo masones o Illuminati que pretenden tener una superioridad moral e intelectual por sus ideas ilustradas y que por eso deben dominar el mundo. Al final siempre llegas al tema de que tenemos el derecho y el deber de dominar el mundo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos hay que entender que nace con el proyecto de dominar el continente para dominar después el planeta. El propio Jefferson lo dice en 1803, nuestra confederación debe ser vista como el nido desde el cual toda la América habrá de poblarse desde el norte hasta el sur. El propio Jefferson lo dice, nuestros actuales intereses y capacidades nos restringen a este territorio, pero eventualmente lo vamos a conquistar todo y eventualmente le vamos a arrebatar pedazo a pedazo todo el imperio español. Lo dirá más adelante el presidente William Howard Taft. 3 banderas norteamericanas van a marcar el límite del imperio, una en el Polo Norte, una en Panamá y una en el Polo Sur. Son expansionistas desde su origen. Compran Luisiana, le roban territorio a México, conquistan Hawái, invaden Hawái, le arrebatan las Filipinas a España y de ahí hasta las guerras en Afganistán y en Ucrania. Es todo el mismo proyecto. Vamos a hablar un poquito también del gran sello, o sea, de los padres fundadores y del el gran sello. El gran sello que aparece en el billete de dólar dice muchísimas cosas del proyecto de nuevo orden mundial, ¿sí? Bueno, también hay que entender una cosa. Tú imagínate que eres Alexander Hamilton, eres Jefferson, eres Franklin, eres Washington, eres John Quincy Adams, uno de los padres fundadores. Estos padres fundadores tienen un proyecto, se asumen como elegidos, se asumen como iluminados, se asumen como señalados por Dios, se asumen como los líderes de un proyecto divino, sagrado, que incluye la conquista del mundo, para lo cual necesitan tener el poder en un lugar como los Estados Unidos. Y esos padres fundadores crearon un país que supuestamente desde que nació ha sido democrático. Es decir, el país nace, nos separamos del Imperio Británico y convocamos a elecciones. ¿En serio? A ver, la mayor patraña de la democracia es que tú eliges al gobierno. A mí luego me preguntan, oye, Sun Tzu, ¿y a poco la gente en la época de la monarquía se creía esa payasada de que el rey era nombrado por Dios? ¿A poco la gente creía que Dios nombró al rey? Yo les diría, bueno, pues el mexicano de hoy piensa que ellos nombraron al Poder Judicial. Y todo güey que vive en una democracia piensa que ellos nombraron al presidente. No es cierto. Piensa en Estados Unidos, el país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo, un país que se siente señalado por Dios, que tiene como objetivo dominar todo el planeta, que tiene intereses en todos los continentes, que tiene a su ejército desplegado por todo el mundo, que tiene bases militares en todo el planeta. ¿Tú crees que un país con esas características puede depender del capricho del pueblo cada 4 años? Eso es evidentemente falso. El verdadero proyecto de Estados Unidos no depende de quién gane las elecciones. Imagínate el país más poderoso del mundo dependiendo de lo que un pueblo tan ignorante como el norteamericano y tan manipulable como el norteamericano o cualquier otro decida cada 4 años. La democracia siempre ha sido una terapia ocupacional. Tú ve y vota y peléate y desmádrate con tus amigos y que si el peje, que si Claudia, que si la 4T, que si Chairo, que si Fifi, que si dónde estabas cuando Calderón, bla, 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 mientras los poderosos hacen lo que se les da su gana. Bueno, llévatelo a Estados Unidos. ¿Será que estas grandes mentes que se sienten iluminadas y señaladas por Dios, será que estos padres fundadores de Estados Unidos crearon un país basado en estos ideales con objetivos tan tremendos como conquistar el mundo para luego dejarle ese país al pueblo? Es absurdo. Por eso Estados Unidos siempre ha tenido democracia y un colegio electoral que al final pone a quien se le da la gana, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere este nuevo orden mundial? ¿A qué se refiere sobre todo este novus ordo seclorum, este nuevo orden de las eras? ¿A qué se refiere? ¿A qué era se refiere este nuevo orden mundial anunciado en los billetes norteamericanos? Se puede referir, lo podríamos pensar, a la era americana, es decir, a partir de 1783, aquí en el mundo mandamos nosotros los norteamericanos. Se puede referir a eso,
aunque podría referirse a la era anglosajona. A ver cómo esta combinación de ingleses y norteamericanos y otros aliados anglosajones al final dominan el mundo. Se podría referir a la era de los masones, mucha gente lo maneja por ahí, masones iluminados crean Estados Unidos y ha llegado la era de los masones, también en general, sobre todo por el mundo hispano, considerados como enemigos del catolicismo, o la era de los Illuminati, pero también se puede referir a la era de los nuevos imperios. ¿A qué me refiero? Decía al principio que el nuevo orden mundial comenzó tras la Primera Guerra Mundial, 1919, cuando caen los antiguos imperios, el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio chino, y surgen los nuevos países, las repúblicas modernas, que son imperios económicos, son imperios que ya no dependen de la tierra. Sí, los imperios antiguos es un territorio, los imperios modernos son una maraña de leyes y de estructuras financieras y de redes bancarias. Tal vez se refiere al nuevo orden de estos países, ¿no? Tal vez se refiere a la nueva era dominada por los mercaderes, porque desde la Revolución Francesa para acá los mercaderes tomaron el poder y convirtieron a todos en una mercancía, a ti y a mí. El objetivo es que tú seas una mercancía comprando mercancía. El objetivo es que yo sea una mercancía comprando mercancía y que nos sintamos profundamente libres mientras hacemos eso. También se habla de que este nuevo orden de las eras, este Novus Ordo Seclorum, tiene como objetivo final crear un gobierno mundial. Cuando llegamos al tema del gobierno mundial es cuando viene la conspiparanoia en toda su gloria. Es que están creando un gobierno mundial. A mí me encanta porque hoy en día vivimos un mundo muy curioso donde en casi todo el mundo occidental, quien está en el poder es la izquierda woke progresista. Y la izquierda woke progresista en el poder se la pasa diciendo que la derecha nos quiere imponer el nuevo orden mundial, cuando de hecho desde Marx, que es el origen de la izquierda política, fue el primero en declarar que el objetivo de la izquierda revolucionaria, de la revolución proletaria internacional, era crear un solo gobierno mundial. Es decir, desde que la izquierda política marxista nació declarando queremos hacer un solo gobierno mundial. Y ahí tienes hoy, 200 años después, a los marxistas diciendo la derecha quiere hacer un orden mundial. Es como hacen también los progrewoks de hoy, que son profundamente fascistas, aunque no lo saben, y van señalando como fascistas a todos los demás. Es una gran estrategia. La izquierda revolucionaria internacional quiere hacer un solo gobierno. Eso es un hecho. A ver, de verdad, de eso se trata el marxismo desde su origen. La revolución proletaria internacional. Tiene que haber un solo gobierno para todo el mundo. Yo siempre he dicho que la derecha no existe, que es un monstruo que inventó la izquierda, pero si le vamos a llamar derecha a lo que se opone a esa izquierda, también quieren un solo gobierno mundial, claro, encabezado por una élite capitalista bancaria. Es decir, que ambos quieren un solo gobierno mundial. El tema está en pues, quién lo va a encabezar. Aquí tendremos que preguntarnos, ¿es malo que haya un gobierno mundial? Porque siempre nos hablan de, nos quieren poner un solo gobierno mundial. ¿Es malo que haya un solo gobierno mundial? Digo, porque si hay un solo gobierno mundial es porque hay una sola cosa que gobernar, que es el único mundo en el que vivimos. En una de esas deja de haber guerras. ¿Quién sabe? O en una de esas, para poder establecer un orden mundial con un solo gobierno mundial, nos tienen a todos perdiendo el tiempo en las guerras que ellos nos inventan para que estemos distraídos en ellas y que entonces la guerra perpetua y constante es la principal herramienta que tienen para imponerte un gobierno mundial. ¿Es posible un gobierno mundial? Deja tú si es malo o bueno. ¿Se puede? No como te lo puedas imaginar. No es posible un gobierno mundial en el sentido de que de pronto todo el mundo acepte, sí, fulanito de tal es a partir de ahora el rey del planeta, el gobernante mundial. No, eso no va a pasar nunca. Tenernos divididos en países le funciona muy bien a las élites que buscan un orden mundial porque todos estamos distraídos en nuestras identidades nacionales y religiosas y en nuestros países y peleándonos entre nosotros, mientras las élites de estos países sí que llegan a acuerdos. Entonces no pensemos en el gobierno mundial como una persona decidiendo todo, sino como un cuerpo colegiado, una élite de élites tomando todas las decisiones, mientras abajo pensamos que ellos no están de acuerdo y hasta son enemigos. También tendríamos que preguntarnos, ¿es inevitable? O sea, ¿es posible que haya un gobierno mundial? Y la otra, ¿es inevitable?
Si tal vez tanta tecnología, tanta globalización, tanta inmediatez nos va a llevar sí o sí a un gobierno mundial. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay un gobierno mundial ya y tú no te has dado cuenta? Bueno, pues eso es justo lo que pasa. Ya hay un gobierno mundial y tú no te has dado cuenta. Vamos a hablar de eso. Pero volviendo al orden mundial y nuevo orden de las eras y antes de llegar al nuevo gobierno mundial, hemos hablado de esta etapa en la que el Imperio Británico está naciendo como potencia emergente y tiene como gran enemigo al Imperio Español, que no solo es ingleses contra españoles como potencia político-económica y el intento de dominar el mundo, que sí que es todo eso, pero también es de anglosajones, protestantes, calvinistas y eventualmente masones luchando contra lo que consideran su enemigo, que es España como gran defensora de la tradición católica. ¿Qué orden mundial existía cuando comienza la historia de las colonias británicas? Ojo, la primera colonia británica se estableció en 1609, prácticamente 100 años después de que empieza el establecimiento español en México. ¿Quién domina el mundo en 1609? España, el Imperio Español. A nivel ideológico, ¿qué domina el mundo en 1609? La Iglesia Católica. Entonces tienes un imperio español y una monarquía hispana universal como potencias, pero tienes a una élite anglosajona, protestante, calvinista y masónica tratando de ser los que tomen el poder en el mundo. Ese va a ser el eterno conflicto todo el tiempo. Vamos a ver el gran sello de los Estados Unidos, te va a gustar. El gran sello, como todo, que es como una moneda, como todo en el mundo, una moneda de dos caras. Entonces vamos a hablar del anverso y del reverso. Aquí tenemos el gran sello, ¿no? Que por un lado tiene pues famosísimo, el símbolo norteamericano, el águila calva con las alas extendidas, con las franjas, con las 13 rayas blancas y rojas, con un lema, que ahorita hablaremos de él, con una rama de olivo, con unas flechas, y del otro lado del gran sello viene la famosísima pirámide trunca con el ojo que todo lo ve, y la frase Novus Ordo Seclorum, y otra a la que le ponemos menos atención, Anuit Coeptis. Vamos a entender el gran sello. Vamos a ver el anverso, el águila. Es el escudo de armas de Estados Unidos. ¿Qué tienes? Un águila calva. El águila calva representa por un lado el territorio norteamericano, porque es un ave endémica de Norteamérica. Entonces, lo básico. El águila calva representa el territorio norteamericano. También por tradición europea monárquica, el águila representa el poder. Entonces, el águila calva representa el poder y el territorio de Estados Unidos, ¿sí? Luego, tiene 13 flechas en una garra y la rama de olivo en la otra. Ojo, el águila está volteando a ver la rama de olivo. ¿Qué significa esto? Bueno, las 13 flechas representan el poder de las 13 colonias, representan la guerra, representan las armas. Obviamente sabemos que la rama de olivo representa la paz. Entonces el águila, que es el poder norteamericano, tiene la guerra y la paz. Se asumen como señores de la guerra y la paz. Pero el águila está volteando a ver la rama de olivo, como diciendo, preferimos la paz, pero para llegar a la paz estamos dispuestos a la guerra. De hecho, para llegar a la paz como nosotros la entendemos, o sea, no cualquier paz, la paz que impongo yo bajo mis reglas, con mi forma de ver el mundo, estoy dispuesto a romperle la madre a quien sea, aquí están las 13 flechas, para llegar a la única paz que concibo, la mía. ¿Sí? Entonces, por eso el águila voltea hacia el olivo. Yo prefiero la paz, pero estoy listo para la guerra si la paz no me gusta. ¿Sí? Básicamente. Luego tiene también, ojo, el águila que está en el anverso, con el pico sostiene un listón. Y este listón tiene una frase en latín, como los gringos sí están retomando una tradición romana, pues por eso se basan en Virgilio, por eso les gusta el latín, aunque no tenga nada que ver con su historia. Y la frase que está sosteniendo el águila es E pluribus unum. E pluribus unum. ¿Qué significa? De muchos hacer uno. Entonces tienes el águila, que representa el territorio y el poder, con la guerra y la paz, porque es el amo y señor de la guerra y la paz y prefiere la paz, pero está dispuesto a llegar a ella a través de la guerra, y la frase que te dice de muchos hacer uno. ¿Qué significa esta frase? Se puede referir a cómo las 13 colonias se convirtieron en un solo país, de muchos hacer uno, de 13 hacer uno, pero también se puede referir a de todos hacer uno, es decir, de todos en el mundo, de muchos en el mundo, de todo lo que hay, hacer uno. Convertir a todo en el mundo
en uno solo, un solo poder bajo mi mandato. Y ese es el significado más profundo. Luego tenemos el reverso del gran sello, que es mucho más famoso, la pirámide trunca. A ver, ojo, aquí sí son símbolos masones. Es una pirámide trunca de 13 niveles. Los 13 niveles es el camino a la iluminación. Bueno, es una tradición mística que viene desde Pitágoras. Entonces tienes una pirámide trunca, que son 13 niveles, que también te habla de un ascenso espiritual, ir subiendo. Y esta pirámide trunca está rematada por el pináculo de la pirámide que trae el ojo que todo lo ve, que habla por un lado de la omnipotencia de Dios, principalmente, pero también de la capacidad de Estados Unidos de estar metido en absolutamente todo y enterarse de todo. Y te van a dejar claro que ese es el proyecto. Yo soy el representante del poder sagrado en la tierra. Todo eso está en la ideología de Estados Unidos. Entonces, pirámide trunca de 13 niveles, símbolo masónico que te habla del ascenso a la iluminación, rematado por el ojo que todo lo ve, que te habla de la omnipresencia de Dios y del poder de Estados Unidos. En la base de la pirámide hay un número en números romanos, 1776. Es obvio, el año en que declaran su independencia, el año en el que empieza el proyecto. También está el lema, Novus Ordo Seclorum, es decir, el nuevo orden de las eras, que es el orden que ellos están inaugurando, y la frase que está arriba, Annuit Coeptis. ¿Qué significa Annuit Coeptis? Vamos para allá. Pero entonces tienes los 13 pasos de la iluminación, que es de lo que se trata la masonería. A ver, de pronto digo, oye, pero ¿qué? El grado de iluminación no es el grado 33. Hay diferentes formas de entenderlo, además de que hay masones yorquinos y masones escoceses. Pero bueno, los 13 pasos de la iluminación. El ojo que todo lo ve, además de la omnipotencia de Dios y el poder absoluto de Estados Unidos, también representa, en el nivel místico masónico, tu iluminación, tu despertar, es tu tercer ojo, que al final es el ojo que todo lo ve. El que ve más allá de lo evidente, como el ojo de Tondera, y no lo digo en broma, en serio también tiene que ver con esto. 1776 en la base de la pirámide, bueno, porque es el año en que este proyecto comienza, 1776. Y el lema que resume el proyecto, vamos a establecer el nuevo orden de las eras, el Novus Ordo Seclorum, y la frase de arriba, la motivación, es decir, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué asumimos que tenemos este derecho, de hecho este deber? ¿Por qué asumimos que podemos hacerlo? ¿Por qué asumimos que hay que establecer un Novus Ordo Seclorum en todo el planeta? Eso es lo que significa la frase Annuit Coeptis. Esa es la motivación. Annuit Coeptis significa justifica las cosas. Se refiere a Dios justifica las cosas que hemos iniciado. La frase Annuit Coeptis en el sello de Estados Unidos y en su billete de $1 significa todo lo que hacemos, sin importar lo que sea, cuántas guerras, cuántos muertos, cuántas invasiones, cuántos Vietnams, cuántos Afganistán, cuántas bombas nucleares sobre 80,000 civiles inocentes, Dios justifica las cosas que hemos iniciado. Por eso rematamos el billete diciendo In God we trust, porque Dios justifica las cosas que hemos iniciado. Y esta frase en latín, Annuit Coeptis, también tiene su origen en la Eneida de Virgilio, para que vean cómo retomamos el tema romano. Libro 9, línea 625 de la Eneida dice Jupiter omnipotens audicibus ad neu coptis. Básicamente es una frase que dice Ascanio, el hijo de Eneas, el héroe troyano, que básicamente significa Júpiter, Padre Todopoderoso, favorece mis atrevidas empresas. Dios favorece mis empresas. Es lo que están diciendo los gringos. Annuit Coeptis. Dios justifica todo lo que hacemos. O dicho de otra forma, lo anticatólico, la tradición católica siempre te dirá, el fin nunca justifica los medios. Si el medio es bueno y honorable, el fin tendrá que ser bueno y honorable. Aquí estamos diciendo, el fin justifica los medios, no importa lo que tengamos que hacer porque esto nos lo encargó Dios. Son tan fanáticos como los musulmanes a los que ellos señalan de fanáticos musulmanes, ¿no? Y todo esto tiene que ver con otro tema maravilloso. ¿Qué es la nobleza veneciana? ¿Has escuchado hablar de la nobleza negra de Venecia, los verdaderos amos del mundo? Vamos a hablar de ellos.
Porque los poderosos siempre quieren seguir siendo poderosos, incluso si caen sus imperios. La leyenda nos cuenta, de la nobleza veneciana, que cuando cae el imperio romano en el siglo V, invadido por los bárbaros, un grupo de familias de los patricios, de los nobles poderosos del imperio romano, se establecieron en Venecia, que todavía no es Venecia. Aquí van a ser Venecia. Se establecen en esa zona de islas fanagosas y pantanosas donde ni los bárbaros se van a ir a meter. Se van a establecer ahí para cuidarse de los bárbaros y protegerse entre sí. Este es el origen de Venecia, que se llamó durante muchísimo tiempo la Serenísima República de Venecia, que existió con este formato desde que la crean estos nobles en el año 697 hasta que la invade Napoleón en 1797. Pero bueno, entonces son nobles romanos que tras la caída del imperio se establecen en Venecia y crean Venecia, y con lo cual van a dominar durante poco más de 1000 años todo el centro del Mediterráneo, con lo cual van a controlar las rutas y los puertos comerciales, con lo cual van a ser los amos y señores del comercio y de la riqueza porque dominan el mar más importante del mundo en ese momento, el Mediterráneo. Pero en 1492 España llega a América y el centro del mundo deja de ser el Mediterráneo y pasa a ser el Atlántico. Deja de ser este mar dominado por esta nobleza veneciana para ser este océano dominado por España. Que España llegue a América y domine el Atlántico y luego el Pacífico le quita riqueza a la nobleza veneciana, que tendrá que ver entonces cómo le quita poder a España. Bueno, en 1524 los banqueros venecianos, o sea, estos nobles patricios que crean Venecia, seguirán teniendo descendencia y harán todo su linaje en Venecia. En 1524, los banqueros venecianos van a crear el primer banco central, conocido como Banco del Giro, Banco del Giro, que es el primer banco central, el banco central de los comerciantes venecianos, un banco que tiene como objetivo proporcionar liquidez a todos los comerciantes de Venecia y poder financiar los diferentes proyectos comerciales para ser más poderosos que la potencia de entonces, que es España. Así empieza la nobleza veneciana y entienden, el poder está en el dinero, por eso crean el primer banco central. Tiempo después, en el siglo XVI, 4 familias de esta nobleza negra veneciana se fueron a Ámsterdam, gran fuente de los comerciantes del norte, y ahí es donde surgen las bolsas de valores y todo lo demás. Y estas 4 familias venecianas en el año 1609 van a crear el Banco Central de Ámsterdam. Entonces, con el Banco del Giro, que es el Banco Central de Venecia, controlan el comercio del Mediterráneo, y con el Banco Central de Ámsterdam controlan el comercio del Mar del Norte. A través de este Banco Central de Ámsterdam es que se va a financiar la Guerra de los 80 años, que es la guerra en la que los Países Bajos, Holanda, Ámsterdam, se independizan de España. Y también con el dinero de este banco se va a crear la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que es una copia de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, compañías privadas que tienen como objetivo conquistar el mundo, cueste lo que cueste. ¿Sí? Y familias de esta nobleza, que ya es un poco anglo-veneciana, porque ya se mezclaron ahí en Holanda, se van a establecer en Londres y van a formar en 1694 el Banco de Inglaterra. Es decir, que en 100 años esta nobleza veneciana creó el Banco Central de Venecia, el Banco Central de Ámsterdam y el Banco Central de Inglaterra. Y este linaje es el que 300 años después, en el año 1913, va a crear la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es otra cosa más que el control económico del imperio. Esta Reserva Federal de Estados Unidos, que sería su equivalente al Banco Central, que es una institución privada, no depende del gobierno, fue creada para controlar, estabilizar y fomentar la economía, que en realidad controla la economía del imperio, porque a través de las tasas de intereses, de la propia creación y manejo del dinero, pues la acabas determinando absolutamente todo. Esta nobleza veneciana, a través de sus diferentes bancos centrales, pero sobre todo de la Reserva norteamericana, pues determinan y controlan el precio y la existencia del dinero por el que tú y yo tenemos que luchar día a día. Ojo, no sé si te has dado cuenta, dinero de papel. O peor aún, dinero electrónico, ya ni el papelito tienes. Y es curioso porque, a ver, tú imagínate en el Imperio Romano, tú y yo queremos intercambiar, ¿qué usamos? Pues monedas de oro. Somos ricos, monedas de oro. Intercambiamos con monedas de oro.
De pronto el oro es difícil de manejar, pesa, tienes que llevarlo contigo, no es seguro, puedes llevar pocas cantidades, los sistemas bancarios son importantes en ese sentido. Entonces, claro, es muy práctico que de pronto un gobierno en el que por razones extrañas confías te dice, mira, para que no tengas este desmán, tú usa estos papelitos que dicen que tienes dinero. Y entonces nosotros, tú y yo, intercambiamos papelitos o intercambiamos dinero electrónico. No sé si te acuerdas, si ves un billete de la década de los 70 mexicano, un billete de 20, ¿no? O de 10 o de 1, dice, el Banco de México pagará tantos pesos a la vista al portador. ¿Qué significaba eso en un billete? Bueno, en teoría, que si yo tengo un billete de 20 que dice el Banco de México pagará 20 pesos al portador, quiere decir que yo podría llegar al Banco de México y decirles, aquí está mi billete, aquí está mi vale de 20 pesos en oro, deme mis 20 pesos en oro. Por supuesto, no los tienen. Tendrían que tenerlos, pero no los tienen. Entonces, es curioso porque tú y yo nos la pasamos peleando por dinero de papel y por dinero electrónico para intercambiar bienes y servicios, mientras las élites intercambian oro, hacen comercio en oro, guardan oro, compra oro. No hagas lo que los ricos te dicen que hagas, haz lo que los ricos hacen. Los ricos no tienen dinero de papel, los ricos no tienen dinero, bueno, también lo tienen oro, tanto en físico como acciones de oro. Pero bueno, entonces aquí estamos tú y yo intercambiando cosas que no valen nada, pero muy contentos, intercambiando. Claro, es como decir, tú realmente no quieres dinero, tú no quieres oro, tú quieres las cosas que obtienes por el oro, entonces yo me quedo con el oro y tú intercambia papelitos. Eso es básicamente, ¿no? Esta situación. Y aquí aparece también relacionado con esta nobleza veneciana que se va por ahí creando bancos centrales por todo el mundo, hasta que eventualmente crearon una empresa que hoy es muy conocida, BlackRock. BlackRock, una empresa de gestión de activos que controla el mundo. ¿Qué es una empresa de gestión de activos? Bueno, básicamente BlackRock, alguien por quien tú nunca votaste y nunca votarás y nunca votarías y a quien no conoces, toma todas tus decisiones, porque BlackRock mueve y gestiona el dinero e inversiones de otros multimillonarios. Es decir, BlackRock mueve y gestiona el dinero y las finanzas y las inversiones de bancos, de aseguradoras, de afianzadoras, de medios de comunicación, de farmacéuticas, de empresas bélicas y de fondos de inversión. Con lo cual, tienen acceso a controlar los mercados, la política, los medios de comunicación y la educación. La fundó un tal Larry Fink. Búscate la historia de Larry Fink. En 1988 creó BlackRock y de verdad, si un solo fondo de gestión de activos controla los mercados, controla la política, controla los medios y controla la educación, tú y yo hablando de libertad somos un hazmerreír, ¿no? Porque ellos controlan tu opinión, porque controlan los medios, controlan las redes sociales, aunque tú pienses que son tuyas, tú no pagas por ellas, alguien más las controla. Controlan la educación porque se meten a los programas de la ONU, a los libros de texto, a las políticas mundiales de educación, que cada vez se educan menos. Manejan activos por 10 billones de dólares. BlackRock es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Pero no es el dinero que manejan, es que con ese dinero manejan mercados, política, medios y educación. BlackRock tiene acciones e influencia en Amazon, en Apple, en Alphabet, en Google, en Microsoft. En términos de energía, controlan Exxon, Chevron, Repsol, Petrobras, British Petroleum, Iberdrola. Controlan farmacéuticas como Johnson Johnson, como Pfizer, como Sanofi, como Merck, como Roche. Controlan el sistema bancario porque tienen 7 de los 10 principales bancos de Estados Unidos. Controlan JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Santander y BBVA. Controlan vivienda, inmuebles, bienes raíces, fondos de inversión, plataformas de entretenimiento, tarjetas de crédito, teléfonos, redes sociales, computadores, cigarros, drogas legales, drogas ilegales. Son asesores de bancos, de empresas, de gobiernos. Lo controlan todo. Un gobierno no puede tomar una decisión sin que BlackRock esté metido ahí. Y aquí estamos tú y yo, pensando que somos libres. Y BlackRock y los gobiernos y el gobierno mundial que ya existe y todo con la ONU como cómplice, establecieron en el cambio de siglo
lo que se llama la Agenda 2030, que tiene todo que ver con el orden mundial. ¿Qué es la Agenda 2030 de la que tanto has escuchado hablar? Unos dicen que es buena, otros dicen que es mala. Yo te digo que es perversa, disfrazada de bueno, que de eso se trata la cultura del wokismo de hoy. Cosas bien perversas, disfrazadas de buenismo. Y ya que estás en eso, Sun Tzu, ¿qué significa eso de ser wok? Pues la palabra es muy clara, wok, despierto. Son estos que dicen, toda la humanidad está engañada, todos viven en la Matrix, pero yo ya desperté. Yo ya vi la realidad y te la voy a imponer a huevo. No vayas a pensar que voy a tratar de convencerte de ella. A ver, la Agenda 2030, si tú lees teóricamente lo que es, nadie podría estar en contra de eso. La Agenda 2030 decidió que el mundo está de la chingada y que habría que corregirlo. Suena bien. Hay que hacer cosas buenas por el mundo, necesitamos educación, salud, alimentación. ¿Quién puede estar en contra de eso? Entonces la Agenda 2030 dijo, vamos a establecer 17 objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos que todos los países tienen que haber logrado para el año 2030 para mejorar la vida de toda la población para el 2030. Sigue sonando chévere. Es decir, de pronto los ricos y los políticos se preocuparon por ti, por mí. No, eso no ha pasado. A ver, ahí tienes que empezar a sospechar. Si el rico y poderoso es el que organiza todo un tema por tu bien, a ver, eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Entonces, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, que se convierten en 169 metas, objetivos que habría que cumplir para el 2030, en teoría, para mejorar la vida de toda la población. Oye, ¿y cuáles son esos objetivos? A ver, erradicar la pobreza. ¿Quién puede estar en contra? Lograr hambre cero, nadie puede estar en contra. Salud y bienestar para todos, reducir la desigualdad, combatir el cambio climático, tener educación de calidad, tener trabajo digno, tener consumo responsable y equidad de género. Estamos a 5 años del 2030. ¿Tú crees que algo de esto se ha logrado? No se ha erradicado la pobreza, hay más pobreza. Hambre cero, jamás en la vida hay hambre en todo el mundo. Salud y bienestar es algo que cada vez tenemos menos. No se ha reducido la desigualdad. De hecho, los que proponen esta agenda que incluyen reducir la desigualdad son cada vez más desiguales hacia arriba. Combatir el cambio climático. A ver, los seres humanos no tenemos esa capacidad, que no te engañen, punto. Este planeta ha cambiado de clima siempre en su historia geológica desde hace 4.800 millones de años y no hay algo que tú y yo podamos hacer. Vivimos en un planeta vivo y eso tiene sus consecuencias. Educación de calidad, ¿dónde está eso? O sea, habemos más personas en las redes tratando de informarte con calidad que lo que puedan hacer los gobiernos. Trabajo digno, ¿dónde está eso? Cada vez te alcanza para menos con tu trabajo. Consumo responsable. Eso no le interesa a ningún capitalista. Esta agenda está llena de buenas intenciones que tienen objetivos perversos. ¿Cuáles han sido las principales críticas a esta Agenda 2030? Dice, a ver, suena muy bonito, pero no es posible para todos los países lograrlo, mucho menos para el 2030. Es decir, hambre cero. Tienes a Estados Unidos y tienes a Botswana. Y los dos están obligados a lo mismo para el 2030. Imposible. Educación de calidad y tienes a Finlandia y tienes a Bangladesh. Y los dos tienen que lograrlo para el 2030. No se puede. El mejor sistema de salud posible. Tienes a México y a Dinamarca. Pues pobre Dinamarca, nunca va a llegar. Es decir, de entrada es irreal. Cada país tiene además diferentes prioridades que no tendrían por qué ajustarse todos a lo que un comité de 20 personas por las que nadie votó han decidido. Que muchos de estos programas de desarrollo sostenible, como el protocolo de Kioto, cuando de pronto es, para bajar la contaminación, todos los países se comprometen a dejar de quemar carbón. ¿Quién impuso eso? Los países que llevaban 200 años quemando carbón. ¿A quién se lo imponen? A los que están empezando a desarrollarse con base en el carbón. Suena bien bonito decir hay que dejar de quemar carbón para que el planeta funcione mejor. Lo que no te das cuenta es que los ricos y poderosos te dicen, lo que yo hice por 200 años y que me puso en esta situación ya está prohibido porque ya nos dimos cuenta que está mal. Ya no puedes explotar a los trabajadores, ya no puedes hacer eso. Todo lo que yo hice para ser más rico y poderoso, híjole, de haber sabido que era malo no lo hubiera hecho. Ya lo hice, ya ni modo, ya soy rico, tú ya no lo hagas. No hay que ser un genio, ¿no? Nos lleva, por supuesto, a un choque tremendo de soberanías, porque entonces, ¿quién manda? Mandan los países, manda la Agenda 2030, manda la ONU y, por supuesto,
En este momento hay gente diciendo, pinche Sun Tzu es súper conservador. Porque claro, esto nos mete en que tú y yo nos peleemos porque nos definimos como conservadores o como progresistas o como chairos y fifís o como derecha o izquierda, esas dicotomías que los de arriba se carcajean. ¿Sabes quién promueve y financia todas las revoluciones izquierdistas del mundo? Los banqueros de derecha. ¿Por qué? Porque entre más se hagan comunistas los países, más se hunden en la miseria de manera deliberada. Piensan que están en una revuelta contra el imperio y se están hundiendo ellos mismos hasta el cuello. Estamos bien confundidos. Ahora, todo esto cuesta mucho dinero, porque hay que estar financiando proyectos por todo el mundo. ¿De dónde sale todo este dinero? Hay una cosa que tienes que tener muy clara, lo pones tú. Los políticos no tienen, bueno, sí tienen dinero, pero es tuyo y es mío. Los políticos no generan dinero, los gobiernos no generan dinero, la ONU no genera dinero, los políticos, los partidos, los gobiernos, la ONU no generan riqueza. La riqueza la generamos tú y yo trabajando a diario. Y a diario nos quitan dinero a través de impuestos. Ay, pero yo no pago impuestos para la ONU. ¿Tú crees que no? A ver, la ONU se mantiene y se mantiene con las cuotas de los países pagan su cuota, ¿con qué dinero? Con el tuyo y con el mío. Ahora, ¿quieres ver lo más truculento aún? ¿Qué es la ONU en teoría? Una organización mundial que tiene varios objetivos. Primordial, evitar la guerra. Otros, promover la salud. Otros, erradicar el hambre. Bueno, entonces fíjate qué interesante. Los ricos y poderosos del planeta hacen una organización que tiene como objetivo evitar la guerra. Claro, el tema es que estos ricos y poderosos que hacen esta organización para evitar la guerra son de hecho los que se declaran las guerras. Es decir, que si ellos quisieran que no hubiera guerra, solo tendrían que dejar de declarársela, pero no. Hago una organización para que no haya guerra, aunque todo depende de que yo la declare o no. Esta organización cuesta un chingo de dinero, entonces yo, el rico y poderoso que declara la guerra, te cobro dinero a ti, al que voy a mandar a la guerra cuando haya guerra, te quito tu dinero a ti para financiar la organización en la que yo cobro para que no haya guerra, pero para colmo no funciona porque sí hay guerra. No sé si me expliqué. O sea, es un fraude reverendo. Y esta misma organización de ricos y poderosos que generan hambre te dicen, te voy a quitar parte de tu dinero para meterlo a esta organización que busca erradicar el hambre, que no se erradica. Y así con cada puntito de la ONU y de la Agenda 2030. Al final, te cobran todavía más dinero. Son ineficientes. Si dijeras, oye, me cobras una lana para que no haya guerra, y en serio no hay guerra, bueno, pues va, ¿no? Pero me cobras una lana para que no haya guerra, cuando que no haya guerra depende de que tú no la declares, y para colmo sí la declaras, cabrón. Y pues ahora sí que devuelvan las entradas, dirían por ahí. Al final es una fachada para controlarlo todo. Ese es el gobierno mundial, ese es el orden mundial. Y todos los progrewoks que apoyan esto están apoyando al gobierno mundial mientras pelean contra el gobierno mundial. Estos objetivos de desarrollo sostenible no son metas para el desarrollo, son sistemas de control. Al final le quitamos soberanía a los países, restringimos libertades de los individuos, controlamos actividades económicas, centralizamos el poder y la toma de decisiones. Y tú no votaste ni por Ursula von der Leyen, la comisaria de Europa, tú no votaste por el secretario general de la ONU, tú no votaste por ninguna de las personas que de hecho te están gobernando en este momento. Lo cual nos lleva a un gobierno mundial, que ya existe de facto, no electo por nadie, bueno, sí, por los poderosos, pero que determina la vida de todos los ciudadanos bajo este esquema. A ver, la ilustración decía, si todos nos hacemos ilustrados y nos educamos y procuramos nuestra razón humana, todos podremos lograr cosas maravillosas. En cambio, los estados de hoy, ojalá fueran estados paternalistas, ya llegamos al estado niñera. El estado niñera que dice, por qué no convertimos tus caprichos en derechos? Todo lo que tú quieras es tu derecho. Entonces tienes un gobierno mundial no electo que determina tu vida, pero que además trata al ciudadano como si fuera retrasado mental. O sea, de mira, tú no sabes cómo comer, yo te voy a enseñar cómo comer. Ay, tú no sabes cómo vestirte, yo te voy a enseñar cómo vestirte. Ah, tú no sabes cómo hacerle para que el clima no cambie, yo te voy a enseñar. Es como en México, ¿no? De pronto es, por contingencia ambiental no puedes usar tu coche, pero el pinche empresario sigue contaminando de a madres. Pero tú no puedes usar el coche. Pero el jet del multimillonario contamina más que todos los coches de nosotros, pero él sí puede usar su jet, pero tú no puedes usar tu coche. Hay muchos fraudes por ahí. Al final vamos a reeducar
a toda la población mundial como nosotros queremos. Es una cosa tremenda. Y por supuesto es muy curioso, ¿no? Porque todos queremos acabar con el hambre. Una vez vi un capítulo de Los Simpson muy bueno que te lo explica todo, ¿no? Está el señor Burns, pues con todos los ricos y poderosos del mundo y están en estas cosas están haciendo donativos porque queremos apoyar causas, porque los pobres, porque nos importa el mundo, porque la filantropía. Y de pronto se levanta Burns y dice, bueno, ya dejémonos de hacer tontos, ¿no? Si realmente nos importara el mundo y las personas, haríamos lo único que nunca hemos hecho, pagar impuestos. Y cuando lo dicen los Simpson es porque hay algo de verdad ahí. Entonces, es lo mismo, no, queremos acabar con el hambre, pero no acabamos con los paraísos fiscales. A ver, te están engañando, pero además se trata de que tú como individuo te hagas cada vez más tonto para que puedas ser un idiota útil que piensa que lucha por el bien de la humanidad mientras te estás sometiendo. Que tú te hagas cada vez más débil, más frágil, erradicar tu pensamiento crítico, que no tomes decisiones por tú mismo, que no sepas nada del pasado, por lo tanto nada del presente y ni siquiera puedas visualizar un futuro que no te organice esta misma agenda. Y entonces se empiezan a promover ideas que parecen buenas, ¿no? A ver, nadie puede estar en contra de pienso yo, de la equidad de género. Si la entendiéramos por el tema de, fíjate qué interesante, hombres y mujeres somos distintos, porque somos distintos. Por lo tanto, tenemos que tratarnos de manera diferente. No le puedes pedir lo mismo a personas que son distintas, así de simple. Pero de ahí viene, y con el tema de, vamos a promover la equidad, viene la ideología de género. Y la ideología de género de inmediato se despreocupó de la equidad y empezó a inventar 33 géneros distintos. Y entonces, no sé si te has dado cuenta de esto, pero ¿de qué se trata toda esta ideología de género hoy en día? De dos cosas. Una, que los hombres se sientan profundamente avergonzados de ser hombres y las mujeres se sientan profundamente encabronadas de ser mujeres. Que el hombre sienta que nació mal, que el cromosoma Y es una enfermedad, que el pene trae implícita todas las maldades del mundo y que tú por ser hombre, y más si eres blanco y heterosexual, estás prácticamente condenado a ser un violador. Siéntete avergonzado de ser hombre porque tú eres el causante de todas las desgracias de la humanidad. Paréntesis, no es cierto. Y si tú eres mujer, siéntete encabronada porque te tocó mala suerte en la rifa biológica porque naciste mujer. Entonces, no quieres ser hombre porque eso es horrible, pero te tocó ser mujer. ¿Y qué te promueve el feminismo moderno? Eres mujer, vístete como hombre, compórtate como hombre y ten actitudes masculinas. Oye, pues no que ser hombre estaba de la chingada. Aquí hay algo muy raro. O llegar con niños de 7 años que todavía no tienen hormonas en su cuerpo y decirles, yo creo que estás en el cuerpo equivocado. ¿Por qué no te empezamos a llenar de hormonas? O sea, de pronto ya tenemos a estas infancias trans donde tienes niños que todavía no terminan de ir al baño por sí solos, pero ya pueden decidir su género. ¡Wow! Y no nos damos cuenta de lo que está detrás. Si los hombres se sienten avergonzados de ser hombre y las mujeres encabronadas por ser mujeres, estás destruyendo la masculinidad y la feminidad. Si destruyes la masculinidad, con esto de no, es que la masculinidad es tóxica per se, entonces nuevas masculinidades hacen a los hombres cada vez más femeninos y a las mujeres cada vez más masculinas. ¿Qué buscamos con esto? Confusión. Nadie sabe quién es. ¿Cómo quedas con esto? Absolutamente vulnerable. ¿Quién es el único que te puede proteger? El gobierno. Válgame Dios, al gobierno, al que sea, sin importar su color, su ideología, al gobierno que sea, tú le vales madres. Y es una cosa que te tienes que tatuar en lo más profundo de tu mente. Lo único importante en tu vida es tu felicidad y tu plenitud. Y a nadie le importa tu felicidad y tu plenitud, solo a ti. Y por encima de todo, a quien menos le va a importar tu felicidad, tu plenitud, tu integridad física, tú mismo, es a los políticos y a los gobiernos. A todos los políticos les vales madre. A todos los gobiernos les vales madre. Entonces, claro, logro confundirte, que te sientas enojado, que te sientas iracundo, que seas frágil, que como mujer además rechaces tu feminidad y rechaces como si fuera una carga, y te han convencido de eso quizás, la maternidad. Y por supuesto convencerte de que la maternidad es horrible porque tú sola no puedes, pero mejor sola porque el padre es intrínsecamente desgraciado y violado. A ver, es tostarte la mente, es destruirte el cerebro, pero además es confundir tu energía masculina
y tu energía femenina sin importar quién seas, porque los hombres tenemos energía masculina y energía femenina. Las mujeres tienen energía femenina y energía masculina. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, yo tengo más testosterona, pero también tengo estrógenos y progesterona. Las mujeres tienen menos testosterona, pero también la tienen. Todos tenemos lado femenino, lado masculino. Eso lo estamos aniquilando. Y luego con el lenguaje incluyente, que suena muy bonito, vamos a incluir a todos, claro, poniendo la letra E en lugar de la O y la A. ¡Qué bárbaro, qué buena idea! ¿Cómo no se le ocurrió a nadie antes? ¿Por qué no legalizamos hablar en F también? Pero ojo, porque te digo, es que yo soy no binario. Te voy a decir una cosa con todo respeto. No binarios, Jesús y el Buda. Y no lo lograron cambiándole el significado a las palabras y las letras tampoco. Lo lograron con años de profunda meditación e introspección hasta trascender la polaridad del mundo. Tú y yo somos binarios. De hecho, si tú eres no binario, eres uno de dos componentes en un sistema binario. Binarios contra no binarios. Y si tú eres no binario, te tengo una noticia. Eres el resultado de 4.800 millones de años de evolución sexual binaria, sin la cual tú no existirías para pensar que eres no binario. Y te están engañando, y te están sometiendo, y te están manipulando. Todo lo que logran es que nunca te identifiques con nada, que nunca te comprometas con nada, que nunca te sientas parte de algo, que siempre te sientas confundido. Suena muy chévere decir yo fluyo, yo cambio, cada día soy diferente, eventualmente no eres nada, eventualmente no eres nadie, eventualmente eres lo que te digan que tienes que ser. Y además, ¿qué tenemos para defendernos de todo esto? Los poderosos solo quieren más poder, tú no les importas. ¿Cómo nos podemos defender de los poderosos? Con pensamiento crítico. ¿De qué depende el pensamiento crítico? Del lenguaje binario. El lenguaje es binario porque la lengua es binaria, porque el mundo es binario, porque el pensamiento, lo empezó a explicar Platón y también Hegel lo explicó, y todos en el Inter, el pensamiento se construye por negación. Tú puedes tener una idea y negar esa idea, y contrastar las ideas te permite generar ideas nuevas. Si sacas de tu mente el lenguaje binario, es decir, el lenguaje, sacas de tu mente tu capacidad de generar ideas por tu cuenta. Pero está tremendo, ¿no? Porque llega el ideólogo de la lengua a decirte, yo soy más inteligente que 500,000 años de evolución lingüística. Está cabrón. La lengua es el acto más democrático que podemos hacer los seres humanos. La lengua no se decidió, no se impuso, no se creó en un comité. La lengua se va construyendo a lo largo del tiempo, de los días, de los años, de los siglos, de los milenios. La lengua es viva, la lengua se transforma, la lengua es una creación comunitaria y llega alguien a decirte sí y nos quedó mal, pero afortunadamente yo sé cómo tendría que hacerse. ¡Ay, papá! Está peor el ideólogo de género que te dice yo soy más inteligente que 4.800 millones de años de evolución biológica. Todo existe por el binarismo sexual, pero yo ya descubrí que eso está mal. Aunque yo sea producto del binarismo sexual para declararme no binario. Puf. A eso agrégale falsear noticias, darte noticias verdaderas, noticias falsas, noticias completas, noticias a medias, hasta que llegue el punto en el que tú seas incapaz de saber cuál es la verdad. Y como ya no tienes pensamiento crítico porque te gustó el lenguaje incluyente, pues tampoco tienes cómo decidir, ¿no? Convertir a la gente que le gusta la libertad, a los libertarios, a los que amamos por encima de cualquier otra cosa la libertad, ahora resulta que somos tiranos conservadores de derecha cuando solo se trata de que seas libre y por lo tanto feliz. Atacar a la familia, que claro, hay familias que salieron muy mal y hay mucha gente que salió muy dañadas por sus familias, eso es verdad. Eh, a ver, es como la que dice que todo es culpa del patriarcado. A la mujer que dice todo es culpa del patriarcado, habría que decirle, no, tú tuviste un mal patriarca, lo cual es terrible, lo cual hace que tengamos que tener mucha compasión y mucha comprensión. Qué pena que hayas tenido un mal patriarca. Pero eso no es toda la humanidad. A ver, ¿qué tipo de megalomanía narcisista hay que tener para pensar lo que me pasa a mí le pasa a todos, lo que yo siento lo siento en todos, lo que yo determiné está bien para todos? Qué pena que hayas tenido un mal patriarca. Hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas, hay mujeres malas, hay gays muy buenos, hay gays muy malos, hay seres humanos buenos y hay seres humanos malos. Qué pena que te hayan tocado los malos. Pero no puedes convertir tu caso en la historia de la humanidad. Y esto que acabo de decir es un discurso de odio. No lo era hace 30 años, pero ya lo es hoy. Está tremendo. Atacar a la familia, claro, hace rato te dije, a nadie le importa tu felicidad más que a ti.
si te tocó la suerte de una buena familia, le importa a otras dos personas, a mamá y a papá. ¿De qué se trata la izquierda progresista de hoy en este sentido? Convencer a los adolescentes de que sus padres son sus principales enemigos. Entonces te quito el único núcleo verdadero de protección y contención emocional. Te acabo de dejar vulnerable y convencido de que solo el Estado te va a rescatar cuando al Estado no le importas. Y por supuesto, hay que hacer una terrible crítica a la tolerancia, porque de pronto se puso de moda la palabra, tolerancia, hay que tolerarlo todo. Hay cosas intolerables. Que un gobierno te haga todo esto que te acabo de decir es de hecho intolerable. Pero tú ya te convenciste de que todo tiene que ser tolerado. Es como cuando decimos, todas las opiniones son respetables. No, no es cierto. Que tu opinión sea respetable depende del contenido de tu opinión. Todos tienen derecho a dar su opinión, sí. Es respetable que cada persona dé su opinión, sí, pero que tu opinión sea respetable depende del contenido de tu opinión. ¿Es que mi opinión es tan válida como cualquiera? No, tienes el mismo derecho que cualquiera a dar tu opinión, pero no es tan válida como cualquiera. Estamos hablando, no sé, ¿dónde ponemos un aeropuerto? Bueno, pues entonces, si tú tienes quinto de primaria, tu opinión no es tan válida como la del ingeniero en aeronáutica. Yo tengo un doctorado en humanidades, pero si el tema es el aeropuerto, mi opinión tampoco es válida, porque yo de aeronáutica no sé nada. Entonces, pensar que le puedes preguntar a todo el mundo para que opine sobre todos los temas de los que no conoce, suena súper chévere. Es otra forma de manipularte. Al final, se trata de arrancar al individuo de todas sus estructuras de soporte, de contención y de identidad, y arrojar a ese individuo, convertido en masa, a una competencia sin fin, y a sentirse absolutamente desvalido. Todo se trata de destruir el individuo y el poder del individuo. Y tú estás participando en eso. Eso es el nuevo orden mundial.